Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Voy a volverlo a leer, porque teniendo este versículo en mente, quiero que dediquemos el tiempo que nos va a tocar a analizar la palabra de Dios, teniendo en mente que lo que hoy vamos a estudiar en la Escritura, que es un mensaje conmemorativo de lo que se celebra el día de hoy, ¿qué era lo que estaba pensando Jesús durante todo ese tiempo? Dice aquí, según este versículo, que Él, que es el autor y el consumador de la fe, Él tenía gozo delante de Él y por eso sufrió la cruz, menospreciando todo el oprobio, o sea, todo lo que le hicieron al llevarlo a la cruz y al crucificarlo, Él lo tuvo en poco, dándole más valor al gozo de lo que venía después. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque en ti tenemos vida, Señor, porque no nos alcanza el tiempo para poder entender, por más que analicemos, Señor, en tu palabra, por más que veamos a la historia y a nuestra propia historia, Señor, lo que tú has hecho. No nos alcanza la mente, Señor, para entender la profundidad, pero guiados por tu Espíritu Santo, Señor, te pedimos que hoy nos permitas, a través de tu palabra, Señor, ver en ella, Señor, todo lo que tú estabas viendo, todo lo que tú estabas pensando y todo lo que estabas haciendo por nosotros, por los hombres del pasado y por los hombres del futuro, Señor, que hoy hemos creído en ti. Y gracias, Señor, te damos porque ese sacrificio es suficiente, porque ese sacrificio es eterno y porque ese sacrificio es el único que puede cubrir el perdón de pecados para todos los hombres, aquellos que creen en ti. Disponemos este tiempo, Señor, para buscar en tu palabra, Señor. Guíanos por medio de tu Espíritu. Amén. Tomen su lugar, por favor, y vámonos directamente a Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Nos vamos a enfocar esta tarde, noche, en las últimas horas en las que el Señor Jesús estuvo en la tierra antes de entregar su vida, obviamente. Y en esas últimas horas vamos a tomar el hilo secuencial de lo que está narrado en la palabra de Dios a través de esta parte de Lucas. Le voy a pedir que me acompañe leyendo. Dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y ahí nos detenemos tantito en estos primeros versículos porque estamos tomando la parte de la historia ya en un momento durante el cual Jesús ya fue entregado por los judíos a los romanos, a Pilato, ¿sí? Jesús, de hecho, fue entregado una noche previa, ¿sí? En una noche prácticamente madrugada, en la que él ya estaba en el huerto del Getsemaní y van por él y se lo llevan. Y la Biblia dice antes, en el capítulo anterior, que Jesús fue llevado primero con Anás. Anás era un ex sacerdote y dice que estuvo en la casa de Anás amaneciendo el día. O sea, si nosotros tuviéramos que ir
como que cronometrando el tiempo de las últimas horas de Jesús. Jesús estuvo más o menos a las 6 de la mañana en casa de Anás. A las 6 de la mañana más o menos es llevado a esa casa y es injuriado por Anás, y después de ahí lo llevan con Caifás, que era el sumo sacerdote real de ese momento, ¿sí? A más o menos las 7 de la mañana. Después de estar con Anás y con Caifás, que era uno ex sacerdote y uno el sacerdote titular, el sumo sacerdote titular en aquel entonces, llevan a Jesús ante Pilato la primera vez, como a las 8 de la mañana. Pilato, la primera vez que recibe a Jesús, él dice, prácticamente les dice a los judíos: a mí no me metan en sus problemas. Si ustedes tienen algo con este hombre, apliquen su ley y hagan lo que quieran hacer con él, pero este hombre no es digno de muerte. Y entonces Pilato manda a Jesús con Herodes, al momento que se dio cuenta que Jesús era de Galilea. Y Herodes lo recibe más o menos como a las 8 de la mañana, y Herodes, dice la palabra de Dios, ahí repito un poquito antes, que Jesús llega a la presencia de Herodes, y Herodes esperaba de parte de Jesús como que Jesús le hiciera milagros, le hiciera señales, porque era lo que había escuchado Herodes de Jesús, que este hombre era poderoso, milagroso, etcétera. Pero la realidad es que no, Jesús ni siquiera le dirige la palabra a Herodes. Y a mí me llama mucho la atención eso, porque ahorita vamos a ver cómo Jesús, a partir del versículo 13, empieza a entablar una comunicación con Pilato. Herodes, cuando ya no tiene ningún tipo de respuesta de parte de Jesús, Jesús ni siquiera abre la boca para decirle nada a Herodes. Herodes se burla de él y lo tiene como un charlatán y lo viste. La Biblia dice que como una especie de payaso para mofarse de él, o sea, con una ropa como de gala para mofarse de él, y lo regresa con Pilato. Y entonces ahí en Lucas 23:11 dice: entonces Herodes con sus soldados le menospreció, le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces estos dos gobernantes que eran enemigos entre sí, que chocaban políticamente, hagan de cuenta que eran como del PRI y del PAN, o no sé, de Morena y del PRI, no sé, que estaban chocando. Ahora, por causa de Jesús, por los dos toparse con Jesús, se hacen amigos después de este momento. Es un detalle que queda escrito en la palabra de Dios. Y sigamos en el versículo 13. Dice: entonces Pilato, ahora sí, la segunda vez que Jesús regresa con Pilato, dice, convocando a los principales sacerdotes. Esto sucede más o menos como a las 9 de la mañana, ¿ok? Como a las 9 de la mañana vuelve otra vez Jesús con Pilato, y está convocando a los principales sacerdotes y gobernantes del pueblo, y les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Dice: y ni aun Herodes, porque lo remitía a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Y entonces Pilato empieza a defender a Jesús, y Pilato le dice a los judíos: este hombre no tiene ningún delito. Y tenemos que tratar de entender quién es Pilato y por qué Pilato está hablando de esta forma. Pilato es un romano. Pilato es un gobernador de una
tetrarquía de Roma, una parte del gobierno del imperio. Y una de las responsabilidades de Pilato era establecer y cuidar el orden. Y la forma en que los romanos establecían el orden en el imperio era con dos reglas. Una es el derecho romano. Todos han escuchado hablar del derecho romano. Y la otra era la espada. O sea, si por medio del derecho de todos aquellos que son parte del imperio no aceptas las reglas, bueno, pues hay una espada y hay un poder de un ejército que puede doblar a quien sea, ¿no? Y entonces Pilato dice, pues según el derecho, este hombre no tiene nada por qué morir. O sea, ¿qué ha hecho? ¿De qué están acusando a Jesús? Los judíos acusan a Jesús de dos cosas. Lo acusan de hacerse a sí mismo Dios, de decir que Él era Dios. Y entonces para alguien como Pilato es, bueno, pues si este hombre dice que es Dios, pues lo más que yo puedo hacer es decir que está loco. O sea, la ley, ¿qué dice acerca de eso? O sea, si alguien dice que es Dios, pues que él diga lo que quiera, ¿no? Sí, que lo demuestre si acaso, pero Pilato, pues esa acusación no le llama la atención. Y la segunda acusación por la que llevaban a Jesús ante Pilato era que él mismo se autonombraba rey. Entonces, esta es la acusación para los judíos, según ellos, la acusación más fuerte, ¿sí? Porque si nosotros, que todos nosotros acostumbramos aquí en esta iglesia leer la Biblia y estudiarla juntos, inclusive los domingos aquí leyendo, por ejemplo, los evangelios, se habrán dado cuenta que los judíos quisieron matar a Jesús. Antes de esto quisieron matarlo varias veces y lo quisieron matar precisamente por hacerse Dios. Y en dos ocasiones que se mencionan en la Biblia, que una trataron de apedrearlo. Y dice la Biblia que cuando trataron de apedrearlo, simplemente Jesús pasó en medio de ellos y como que ellos se quedaron con su piedra en la mano, ¿no? Pero ya habían dictaminado matarlo. Y en otra situación también habían dicho, este tiene que morir. Pero cuando vieron que toda la gente que lo seguía, que estaba con él, tuvieron miedo a la gente y no lo mataron. Entonces hay un momento en los evangelios en que los judíos se dan cuenta de que ha pasado tiempo, y en el momento que sigue pasando tiempo, cada vez Jesús es más famoso, cada vez lo sigue más gente. Entonces va a ser más difícil que nosotros lo matemos. Si no lo hicimos al principio porque no pudimos por cualquier razón, ahora si lo quisiéramos matar según nuestras leyes, apedreado, la gente se nos viene encima o lo defiende o nos matan a nosotros. Y entonces llega un punto en que los judíos arman un plan macabro. Y ese plan consistía en, bueno, yo no lo puedo matar, pero se lo entrego a alguien para que ese alguien lo mate. Y aquí Pilato está funcionando como ese alguien, como es esa persona que va a ser a quien le van a entregar al acusado, y él tiene que decidir. Pero los judíos no dejan de presionar que este personaje es digno de muerte, ¿sí? Y entonces seguimos leyendo en el versículo 16. Pilato está diciendo que ni siquiera Herodes encontró algo digno de muerte, y en el versículo 16 dice: lo soltaré entonces después de castigarle, ¿sí? Y entonces Pilato está haciendo un intento de soltar a Jesús. Está haciendo un primer intento y en lugar de hacerlo, se lo dice a los judíos. O sea, en lugar simplemente de que Pilato diga, ok, él bien pudo haber cerrado la puerta de su casa o se hubiera metido, porque están yendo a su casa a dejarle un acusado, y él se pudo haber metido y ahí dejarlos afuera y cuidar la vida de Jesús sabiendo que este hombre era inocente. Bien lo pudo haber hecho. Pero Pilato empieza a tratar de defenderlo y se lo dice a ellos y les dice: lo voy a soltar,
pero bueno, si quieren lo castigo un poco. Y seguramente a Jesús le dieron una golpiza y le dan una golpiza y lo sacan, ¿sí? Y cuando lo sacan, dice el versículo 17, y tenía necesidad de soltarles a uno en cada una de las fiestas. O sea, antes de la fiesta de la Pascua tenían como una especie de tradición autoimpuesta de que pues que daban como una gracia a alguno de los que estuvieran encarcelados. Y entonces Pilato les da la opción a los judíos: bueno, pues ok, este hombre está bien, vamos a suponer que es culpable, ya lo castigué, pero pues ya estamos a punto de celebrar la Pascua, vamos a liberar a este, ¿sí? A lo mejor Pilato, pues sabiendo que de entrada Jesús no tiene por qué padecer nada de esto, pero dando una salida diplomática. Y aguas, hermanos, con nuestras salidas diplomáticas a las cosas, porque a veces por quedar bien terminamos muy mal, terminamos muy mal. Y entonces la palabra de Dios dice en el versículo 16 que lo iba a soltar y lo iba a castigar, pero estamos dándonos cuenta de que a Pilato le está interesando mucho quedar bien con los judíos. Aguas con eso, porque aquí estamos viendo un convenio político que hay entre estas personas, entre el gobernador de Roma y el gobernador judío. Hay un convenio político y no les interesa quedar mal, al contrario, quedar bien. ¿Por qué razón? Porque me vas a deber un favor. Si yo hago lo que tú me dices, ok, aunque no estoy de acuerdo, lo voy a hacer, pero tú me vas a deber un favor. Y así se manejan en esos niveles. Así se manejan. Entonces, aunque no está de acuerdo Pilato, termina aceptando. Y vamos a seguir leyendo. Dice: mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. ¿Sí? Y dice: este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Y entonces están queriendo intercambiar a Jesús por Barrabás. ¿Quién es Barrabás? Acá lo acabamos de leer. Barrabás es un personaje que fue encarcelado por homicida, por sedición, y en otro de los evangelios habla de robo, que era ladrón, también se menciona en otro evangelio. Entonces Barrabás era una fichita. Barrabás era alguien que sí merecía la muerte por haber matado a alguien. Y aparte, la sedición en la época romana, la sedición es algo equivalente a lo que actualmente se llamaría terrorismo. Eso en época de los romanos era la sedición, era organizar revueltas en el gobierno como para tratar de hacer un golpe de estado. Eso era la sedición. Entonces estos hombres están diciendo: preferimos a Barrabás. O sea, como que Pilato saca al peor de los encarcelados que tiene, pues diciendo: pues le estoy poniendo al más malo contra el más bueno. Pues seguramente van a decir: bueno, pues si ya nos dejas así, pues saca a Jesús. Pero no, le sale el tiro por la culata y le piden a Barrabás, le piden al peor de los peores. Y Pilato pues no lo puede creer. Vamos a seguir leyendo. Y entonces dice: les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Y ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y entonces, para estas alturas, toda la gente que estaba en el patio del pretorio, así se llamaba la casa del gobernador, el pretorio, toda la gente que ya se juntó, hay gente de dos tipos: los que saben a qué van, los que se pusieron de acuerdo para matar a Jesús, que es la gente que gobernaba el país, y otros que fueron llevados así como acarreados para apoyar la decisión. Y entonces el patio del pretorio está lleno de gente que de repente empieza a gritar: crucifícale, crucifícale. Y Pilato se da cuenta de que esto ya está subiendo de tono, y vuelve a decirles que
pues que dice el versículo 22, por tercera vez, o sea, imagínense 3 veces, Pilato les está diciendo, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos le instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Y entonces Pilato tiene que tomar una decisión. Tiene que decir, bueno, de un lado está lo legal y lo moral. Eso legal y eso moral es liberar a una persona que no tiene delito alguno. Pero del otro lado está la conveniencia de quedar bien con estas personas que están llevando a Jesús, ¿sí? Y Pilato termina doblegando su voluntad ante estas personas que están llevando a Jesús, ¿sí? Y vámonos a Juan capítulo 19 para encontrar unos detalles. En Juan 19, versículo 1. Este pasaje nos da otros detalles que no se mencionan en Lucas. Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. O sea, los soldados romanos no estaban actuando como Pilato, ellos sí le estaban dando una golpiza y burlándose de él. Dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí al hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Y los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, fíjense, tuvo más miedo. Ese versículo subráyenlo, porque cuando Pilato escucha que Jesús está diciendo que él mismo es hijo de Dios, Pilato tuvo miedo y entró la tercera vez a ver a Jesús y le dijo, ¿de dónde eres tú? Fíjense qué pregunta de Pilato. Pilato está, si me permiten el término, está sacado de onda. O sea, ¿a qué tipo de hombre me están trayendo? No tiene nada, no hizo nada. Y hay una multitud de gente que son los que tienen más poder, que quieren su cabeza, ¿sí? Pero de repente se da cuenta que él mismo dice que es hijo de Dios, y Pilato le dice, ¿de dónde eres tú? O sea, Pilato está desconcertado. ¿De dónde eres? Y Jesús no le dio una respuesta. Fue la única pregunta que Jesús no le contestó a Pilato, ¿sí? La única pregunta, todas las demás se las contestó, menos esta. Que si Jesús le hubiera dicho, vengo del cielo, o alguna respuesta así, a lo mejor hubiera pasado algo diferente. Pero Jesús se guarda su respuesta. Y Pilato le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ya sabemos quién fue, ¿no? Dice, y desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, la hora sexta, etc. Y entonces vemos aquí otros detalles. Pilato tiene conversaciones con Jesús. Llega un punto en que Pilato quiere
quiere salir de ese problema que le están llevando, y él termina diciendo, pues si ustedes están pidiendo eso les doy. Pero antes de ver qué es lo que sigue ahí en Juan 19 más adelante, dice: ellos le gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Esos mismos sacerdotes que le habían dicho a Jesús que ellos no eran esclavos de nadie, que ellos no eran gobernados por nadie más, que ellos eran libres, ellos están diciendo: nosotros tenemos a un solo rey, y es el César, lo que es la conveniencia, ¿no? Y así que entonces él lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. En otro evangelio se menciona que antes de que Pilato entrega a Jesús, él literalmente dice: yo no estoy de acuerdo con esto, manda pedir una tina de agua. Esa tina de agua se la ponen enfrente, y él hace un acto conmemorativo que todos conocemos, en el cual él agarra el agua, se lava las manos enfrente de todos y dice en alta voz: mi sangre, yo soy limpio de la sangre de este hombre, ¿sí? Y después de lavarse las manos, entrega a Jesús a estos personajes. Pero si Pilato hubiera tenido menos show, pero más decisión, más voluntad, no hubiera muerto Jesús. Él tenía toda la autoridad para evitar esa muerte. Así como él tenía autoridad para matar, él tenía autoridad para guardar a una persona inocente, ¿sí? Así. Entonces él bien pudo, tenía todo para poder defender a alguien que consideraba justo. La tradición dice que después de que Jesús muere, Pilato está unos meses más en Jerusalén, y después es enviado por el emperador al norte de Europa, a Alemania, ¿sí? Y que en Alemania Pilato se volvió loco por el tema de haber dejado pasar la oportunidad de darle la libertad al Salvador. Es lo que dice la tradición. Y no sabemos si fue así, por lo menos lo último. Lo que sí sabemos es que el emperador lo manda a Alemania, y en aquella época, comparado a Alemania, que era un territorio hostil, era gente que no era tan civilizada como los judíos, eran unos bárbaros, pues le tocó un trabajo mucho más difícil que lo que tenía pues en Israel, ¿no? Sigamos leyendo ahora, ahí mismo en Juan capítulo 19, versículo 17, vamos a ver lo que sigue. Dice: y él cargando su cruz, o sea, ya fue entregado Jesús a los judíos, y se da la orden de la crucifixión. Se llevan a Jesús, y Jesús, después de ser azotado, le dan una cruz, y dice: y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. ¿Qué lugar era ese? Ese lugar era una especie de montículo que estaba afuerita de la ciudad de Jerusalén, prácticamente como a 1 kilómetro. Más o menos, para que se den una cuenta cómo sería ese lugar, hagan de cuenta que es como el obispado de aquí de Monterrey, que es un territorio como elevadito, pero que no es tan alto, o sea, se puede acceder a él de una forma muy fácil. Actualmente ese lugar obviamente ya no está deshabitado, está completamente, está lleno de construcciones. De hecho, hay construcciones que hacen referencia ahí al lugar de la crucifixión.
Pero en aquel momento de la historia, los romanos habían usado ese montecito que estaba afuera de la ciudad y que estaba al lado del camino norte que conectaba Jerusalén con Siria y con camino hacia Líbano. Ese camino de la ciudad lo usaban los romanos o lo habían convertido en un lugar de tortura. Por eso le llamaban el monte de la calavera. Era un monte que los romanos, a todos los judíos que se rebelaban, lo crucificaban en ese monte, y era visible para todas las caravanas que entraban o salían de Jerusalén, que estuviera pasando, vería ahí la gente que estuviera crucificada. De hecho, hay un momento histórico que sucedió por ahí del año 50 antes de Cristo, me parece, en el cual en un solo día los romanos crucificaron a 3,000 judíos. En un solo día, imagínense. ¿En dónde? En ese montecito. En ese montecito. Entonces, ese lugar, por eso era llamado así, era un lugar de muerte. Y los romanos lo hacían así precisamente para horrorizar a todo aquel que se atreviera a rebelarse contra el imperio. ¿Sabes qué? Te vamos a dar la peor de las muertes, que es la crucifixión, pero no creas que solo, escondido, que nadie te vea. No, públicamente. O sea, la crucifixión era que te colgaran desnudo, que públicamente vieran tu dolor, tu padecer, tus gritos por días. No crean que los crucificados morían en horas, se tardaban días. Hay documentos históricos que hablan de crucificados que llegaron a durar hasta 7 días. Imagínense, colgados ahí, desangrándose, gritando y muriendo en la asfixia, porque la crucifixión lo que hace es que al estar en la postura esta y estando tanto tiempo así, lo que provoca la crucifixión es que te empieza a faltar el aire, y entonces con tal de respirar te relajas el cuerpo, pero cuando te relajas tus manos se contraen y todos tus pies también. Entonces, de alguna forma, si tú no puedes respirar y haces todo por respirar, entre más batallas o te estiras para poder respirar, tú mismo te estás infringiendo más dolor. Entonces era una agonía de ver a alguien cómo trata de sobrevivir, pero al tratar de sobrevivir, a sí mismo se está infringiendo más dolor. Entonces, esa era la crucifixión, y esa es la muerte que le está esperando a nuestro Señor. Dice, versículo 18, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Hay una gran diferencia, la notamos, ¿verdad? Y entonces Pilato dice: lo que he escrito, he escrito. Pilato está declarando a Jesús Rey de los Judíos, y él dice: no le voy a cambiar, no le voy a mover. Nosotros en la tradición se nos enseñó que la cruz decía INRI, ¿se acuerdan? Sí, que en la cruz decía INRI, solamente las iniciales, pero lo que dice aquí la Biblia es que estaba escrito completo en hebreo, en griego y en latín, que Jesús era el Rey de los Judíos. Ahora, ¿qué significa INRI? ¿O por qué en algún momento la iglesia tradicional usó solamente esas iniciales? Porque prácticamente en latín son las iniciales que significan Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Ok? Entonces, por eso se quedó así como algo tradicional, solamente para que
se pudiera dar la explicación. Y entonces dijeron a Pilato, el versículo 23, y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. O sea, los soldados están viendo la oportunidad de ganar algo y los primeros vestidos o los de menos valor los rompen. Y luego dice, y tomaron también su túnica. Esa túnica se la habían regalado a Jesús, se la había regalado un personaje rico. Dice, esa túnica era sin costura. Solamente los ricos usaban ropa así, que no tuviera costura, ¿sí? Y dice que era de un solo tejido de arriba abajo. Y entonces ellos dijeron, oye, esta parece muy cara, esto no lo rompamos, mejor vamos a echarnos suertes a ver quién se queda con esto, ¿no? Y entonces echaron suerte sobre ella a ver de quién sería. Hubo uno que ganó seguramente. Y dice, esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Y entonces estamos viendo cómo están empezando a reaccionar los soldados. Vámonos a Lucas 23, por favor. Versículo 33. Vamos a ver otra perspectiva del mismo momento, pero ahora platicado por Lucas. Dice, cuando le llevaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, a uno a la derecha y a otro a la izquierda. Eso ya lo vimos. Dice, y Jesús decía, aquí vienen algunas anotaciones muy interesantes. Dice, Jesús decía, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? No dice que Jesús dijo, o sea, no dice Jesús dijo, o sea, como si lo hubiera dicho una sola vez. La Biblia dice Jesús decía. Entonces, significa esto que en varios momentos, estando Jesús siendo torturado, siendo golpeado e incluso siendo crucificado, Jesús decía, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Y otra vez, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿sí? Y dice, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo si es el Cristo, el escogido de Dios. Fíjense lo que están diciendo los judíos. Realmente yo me pregunto, los judíos reales, los judíos que estaban esperando al Mesías, ¿hubieran hecho esto conscientemente con el Mesías? Diciéndole, si tú eres realmente el Hijo de Dios y el Mesías, sálvate, bájate de la cruz, a ver si es cierto. Yo creo que no. Yo creo que para empezar, estos que eran gobernantes, lo único que están haciendo es ver por sus intereses. A ellos les interesa mantener el poder del templo, mantener todo lo que ya han logrado tener, ¿sí? Porque hay antecedentes de que los gobernantes, Anás, Caifás y toda su familia se habían hecho millonarios en ese periodo de tiempo porque habían convertido el templo en un negocio familiar, ¿sí? La Biblia decía que el sumo sacerdote tenía que ir cambiando año con año y que tenía que ser sorteado quién tenía que ser el sumo sacerdote. Pero en algún momento que en alguno de esta familia llegó a ser sumo sacerdote, cambiaron las reglas del juego y dijo, bueno, este año soy yo, el siguiente año es mi hermano, el siguiente otro año es mi papá, el siguiente otro año es mi tío y el siguiente año... Entonces se reparten el botín y se ponen de acuerdo para que el que no sea sumo sacerdote se encargue de vender ganado a las afueras del templo y decirle a todo aquel que viniera al templo que venía a ofrecer su animalito en el templo, decirle, hey, tu animalito no es puro, tu animalito como que no va a pasar las reglas, pero fíjate, acá tenemos animales certificados,
acá te los vendemos barabara. No era ni barabara, ni eran certificados, era su negocio. Y entonces ellos se encargaban de eso. Entonces imagínense, eran unos malandros, pero ya se habían enriquecido. Y entonces ahora entendemos por qué a estos hombres les interesa matar a Jesús, porque Jesús ya les echó el mercado una vez cuando fue al templo, y que tira todo el negocio y que les dice: han convertido la casa de mi Dios, el templo, en un lugar que es de negociadores, que no es para enseñar la palabra, lo han convertido en otra cosa. Pero estaban viendo que Jesús ya tenía tantos seguidores que en cualquier momento hubiera él podido tomar la ciudad, si él se hubiera propuesto. Y entonces para ellos es un riesgo, no nada más espiritual, sino es el interés. El interés, como dice el dicho, el interés tiene pies. ¿Sí? Y se están burlando de ese Jesús. Versículo, vámonos allá adelantito. El 38 dice: y uno de los malhechores, 39, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Y entonces empezamos a ver cómo Jesús fue crucificado, y la Biblia dice que hay dos malhechores crucificados con él, uno a su derecha y uno a su izquierda, ¿sí? Y uno está burlándose de Jesús, igual que mucha gente, ¿sí? Y le está diciendo lo mismo: sálvate, si es cierto que eres quien dices que eres, sálvate. Pero el otro reacciona de tal forma que dice: oye, ¿no temes a Dios? ¿No te das cuenta que este hombre no hizo nada? Y dice el versículo 41: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces nos damos cuenta que este segundo malhechor que se menciona va un poco más allá. O sea, no nada más defiende a Jesús diciendo este es inocente, sino esta persona, con lo último que acabamos de leer, que dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, significa que este último personaje en ese momento está tomando una decisión de fe y está diciendo: este hombre realmente es el Hijo de Dios, este hombre realmente tiene el poder y es el Rey. Dice: acuérdate cuando vengas en tu reino. O sea, lo está declarando rey, está diciendo que él es rey, ¿sí? Y entonces empezamos a ver aquí algo que está pasando en todo lo que acabamos de relatar, hermanos. Jesucristo fue llevado acusado por ser rey, pero hay gente que lo acusa por ser rey y que lo quiere matar. Y por otro lado, hay gente que lo reconoce rey, o a medias, como Pilato, pero que a final de cuentas no le interesa la vida de Jesús, no le interesa qué le pase. Y aquí vemos a una tercera persona que tiene una interacción con Jesús desde el punto de vista de rey, y sí le interesa Jesús, y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. No en el cielo, en el paraíso. Sí sabemos que hay una diferencia, ¿no? Ok. Bueno, es otra clase, pero el paraíso en ese entonces estaba en el centro de la tierra. ¿Sí? La Biblia dice en Efesios que Jesús llevó cautiva la cautividad. Y entonces cuando Jesús muere, Él va al centro de la tierra, le predica a todos los que están en el paraíso, y después a todos se los lleva al cielo. Después de que Jesús muere y que hace esto, ahora sí todos aquellos que somos cristianos y morimos, vamos al cielo. Pero antes de que Jesús muriera, todo aquel que moría en el Antiguo Testamento no iba al cielo, a la presencia de Dios, iba al paraíso, que es un lugar espiritual que se menciona en la Biblia, que está en el centro de la tierra. Ok.
Dice el versículo 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces, este versículo nos da un punto de referencia de lo que está pasando en el ambiente. Jesús, después de que sale de la casa de Pilato y que es entregado, que él termina saliendo despuesitos de las 11 de la casa de Pilato y que lo empiezan a azotar y que lo empiezan a preparar para la crucifixión y que lo empiezan a llevar en la cruz en todo lo que es pues el camino que tradicionalmente se le llama el Vía Crucis, ese camino que es como de 1 kilómetro. Pasa menos de 40 minutos y Jesús es crucificado prácticamente a mediodía, a las 12 del día. Y desde que Jesús es crucificado, veamos cómo reacciona la creación. Todo el cielo se oscurece, todo el cielo se oscurece. La hora sexta judía eran las 12 de mediodía, que nosotros conocemos ahorita. Entonces es prácticamente mediodía, pero hagan de cuenta que es un eclipse. De repente todo el sol no se ve, se apaga y es como si fuera de noche desde las 12 del día. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? La luz de este mundo está muriendo. Durante 3 horas estuvo así la creación. Y dice hasta la hora novena, o sea, hasta las 3 de la tarde. 3 horas estuvo a oscuras. Precisamente las 3 horas en las que se supone que debe haber más luz, había tinieblas en esta tierra, porque Jesús está siendo crucificado. Dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó. Bueno, ahí nos detenemos tantito porque dice el sol se oscureció, pero vámonos a otro pasaje que está en otro evangelio, que es Mateo 27, versículo 46, para ver otros detalles. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Es un poquito antes de las 3 de la tarde. Jesús ya pasó más de 2 horas crucificado, ¿sí? Apenas para los romanos, apenas está empezando la crucifixión de Jesús, porque les repito, las crucifixiones duraban días. Pero estas crucifixiones fueron algo apresurado por la conveniencia de los líderes judíos. Entonces, no estaban planeadas estas crucifixiones. Estas crucifixiones no era el plan original del día, sino por lo que hicieron los sacerdotes judíos y el liderazgo, pues decidieron crucificar a Jesús y de una vez dijeron, pues ahí tenemos otros 2, ¿para qué no esperamos una semana más? De una vez que se vayan esos 2. Y entonces los crucifican y apenas llevaban 2 horas y cachito, y dice que cerca de las 3 de la tarde Jesús empieza a hablar, o está hablando desde la cruz, y está hablando lo que acabo de leer, que dice Elí, Elí, lama sabactani. Es arameo, significa esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta expresión es el único momento que vemos en el cual Dios, el Padre, le da la espalda a Dios Hijo y se separan. Hay una separación de la Trinidad, ¿sí? Es el único momento que sucede. Lo que está sucediendo es que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:24, que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. O sea, Jesús lo que está haciendo es literalmente, estando en la cruz, Él mismo se hace pecado. Dice otro pasaje de la Biblia, de hecho eso, dice, Él se hizo pecado por nosotros. Él encarna en su cuerpo el pecado. Y entonces cuando el pecado está encarnado en Jesús, ¿qué es lo que hace Dios Padre? Dios le da la espalda. ¿Por qué? Porque Dios no tolera el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, en ese momento,
el padre rechaza al hijo y el hijo está sintiendo ese desamparo por primera vez en la historia, en el que no hay una unidad entre el hijo y el padre. Y él dice: ¿por qué me has desamparado? Dice, y algunos de los que estaban allí decían: ¿de qué está hablando? Pues le está hablando a Elías, o a quién le está hablando, ya está delirando, ¿qué está pasando con él? ¿Sí? Pero no, es lo que acabo de explicar. Vámonos a Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Y dice, en este versículo dice: consumado es. ¿Qué significa consumado es? Después de que Jesús se hace pecado y que se separa esa relación entre Dios Padre y Dios Hijo, Dios dice: consumado es. Estas palabras tan fuertes, tan importantes, porque entonces hablan de que lo que está pasando en esa cruz no es algo aislado, no es algo que fuera el plan de los judíos nada más, sino va más allá. Hay un plan maestro que es un plan de Dios mismo, y que en ese plan Jesús tenía que morir. Y entonces lo que está diciendo Jesús es: estoy cumpliendo en esta cruz todo lo que yo tenía que hacer. Ya terminé, está diciendo, terminé, acabó el plan, ¿sí? Es el plan perfecto de Dios terminando en esa cruz. Y dice Hebreos 2:14: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, ¿qué significa consumado es? Aquí nos está diciendo Hebreos que había un plan de que Dios se hiciera hombre y participara de carne y de sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces hay un plan perfecto de parte de Dios. Todo lo que está pasando al momento de que Jesús está en la cruz no es algo que se haya escapado del plan de Dios, al contrario, es el plan de Dios. ¿A alguno de ustedes les gusta el ajedrez? A ver, ¿quién puede levantar la mano? ¿Quién ha jugado? ¿Quién le gusta el ajedrez? No sé si a alguno de los que les guste, les apasiona el ajedrez, o algún juego que se dedica, que tenga que ver con agilidad mental y estrategia. Cuando estás jugando con alguien que parece que te anticipa todas las jugadas, que tú puedes estar pensando media hora en cómo mover una ficha, y el otro, tú terminas de moverla y él ya movió la otra. ¿Nunca han jugado con alguien así? Hagan de cuenta que eso que acabo de describir es lo que está pasando aquí. Dios tenía perfectamente planeado que todo lo que estamos viendo, que Jesús muriendo como está muriendo, sucediera como está sucediendo, ¿sí? Dios lo tenía perfectamente planeado así, de tal forma que Él anticipó lo que Satanás iba a hacer al meterse en Judas e ir a entregar a Jesús. Dios lo anticipó. Dios anticipó que los gobernadores iban a querer matarlo. Dios anticipó eso. Dios anticipó que la multitud iba a gritar: crucifíquenlo. Dios anticipó todo eso. Dios anticipó que le iban a escupir, sí. Dios anticipó que le iban a bofetear, que se iba a rifar su ropa. Todo eso lo anticipó. Tan lo anticipó que hay profecías. La Biblia en el Antiguo Testamento está llena de profecías de eso, de que eso iba a pasar. Y con lujo de detalle, Y entonces estaba escrito con lujo de detalle que así iba a ser. Pero los judíos lo están viendo en vivo y a todo color, y viendo no ven. Viendo no ven.
Están, ahora sí que están jugando en el mismo tablero, pero no se dan cuenta. No se dan cuenta que son parte del plan de Dios para la salvación de todo el mundo. Mateo 27, versículo 50. Dice otra vez, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Sí? En otro pasaje de la Biblia le dice Jesús a Dios: en tus manos encomiendo mi espíritu. Versículo 51 dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Por qué de repente empieza como que hay un cambio en el relato? Ya no está hablando de Jesús, sino lo que empieza a pasar a todo alrededor, por todo el impacto de la muerte de este hombre. Vamos a ver todo lo que trajo como consecuencia la muerte de Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne. Dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos. ¿Cuál velo? El velo que estaba adentro del templo eran prácticamente como tipo alfombras. O sea, era un tipo de tela, pero mucho más gruesa que una alfombra. Hagan de cuenta como de un grosor de 20 centímetros. Eran varias telas recocidas, ¿sí? De un alto, pues de aproximadamente 4 metros y de un ancho de unos 6 metros. Así era ese velo de ese templo. Entonces era una cortina súper pesada, súper fuerte, súper resistente. Solamente se abría una vez al año. Una vez al año se abría esa cortina. Ese velo, aquí dice que cuando Jesús muere, se rasga el velo en dos. Y dice de dónde a dónde, de arriba a abajo. ¿Sí? Este es un detalle bien importante, ¿sí? Porque significa que Dios, de su presencia, rompe ese velo y lo rasga de arriba a abajo, del cielo a la tierra. Se abre ese velo y por primera vez en la historia hay entrada abierta del lugar santo al lugar santísimo. Por primera vez en la historia. Desde 1300 años antes que Moisés construyó el tabernáculo y que después Salomón ese tabernáculo lo convierte en el templo, etcétera, y que después sigue el tema del templo, había habido una diferencia. El lugar donde se adora a Dios, solamente puede entrar en la presencia de Dios, al lugar santísimo, un hombre una vez al año. Un hombre una vez al año. Pero hoy, con esta muerte, con la muerte de Jesús, ese velo se rompe de arriba abajo, ¿sí? Y está abierta la entrada para todo aquel que crea en esa muerte, ¿sí? Y en esa entrega de esa vida. Y dice, después de que se rompió el velo de arriba abajo, la tierra tembló. Primero se rompe el velo y luego hay un terremoto muy fuerte, ¿sí? Y es importante ver el orden de esto, porque el velo no se rompió por el terremoto. Si el velo se hubiera roto por el terremoto, de hecho, la ruptura del velo hubiera sido al revés, se hubiera roto de abajo hacia arriba, pero no, la ruptura de ese velo fue de arriba hacia abajo. Dios es el que está rompiendo esa puerta a modo de tela. ¿Sí? Y dice que hubo un gran temblor y las rocas se partieron, ¿sí? Y vemos cómo está reaccionando la creación ante la muerte del Creador. Dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Imagínense, hubo hasta resurrecciones en ese momento. En el momento más débil, y esto grábenselo, en el momento más débil de Jesús,
en el último suspiro de su existencia como hombre antes de morir en esa cruz, tuvo el poder de levantar muertos. En ese momento de más debilidad, imagínense, hermanos, a veces le pedimos a Dios como pidiéndole a alguien que no tiene poder. Realmente, si Jesús en su momento de más debilidad pudo hacer esto, ¿qué no podrá hacer por sus hijos si le pedimos con fe? Amén. Dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad. O sea, muchos de los que resucitaron estuvieron fuera de la ciudad varios días hasta que Jesús resucita y después regresan a la ciudad. Esto es por un tema de la ley, porque la ley decía que todo aquel que hubiera participado con los muertos tenía que guardarse X cantidad de tiempo, X cantidad de días. Entonces, ahora sí que el resucitado, por más que tenga ganas de ir a ver a su familia, la ley le decía que no tenía que ir hasta después de pasar un tiempo de purificación. Y casualmente, y digo esto, todos sabemos que no fue casualidad, ese tiempo se cumple después de que Jesús ya resucita también, ¿sí? Y Jesús, al momento que resucita, esos que habían resucitado también entran a la ciudad, y dice, y aparecieron a muchos. Ahí dice el versículo 54, dice, y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y vean quién está diciendo que este era el Hijo de Dios. Alguien que no era judío, alguien que no creía ni siquiera en el Dios de los judíos, alguien que era pagano completamente, termina aceptando una verdad irrefutable para él. Todo lo que ha visto le ha convencido y dice, verdaderamente este era Hijo de Dios. Y de hecho dice la tradición que este romano, este centurión, termina convirtiéndose después, según la tradición, la iglesia, ¿sí? Y entonces aquí estamos viendo las cosas más importantes que pasan. Y en el versículo 55 dice, y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, ¿sí? En otro pasaje se menciona que estaba su mamá, que se llamaba María también, que estaba la hermana de María, o sea que estaba la tía de Jesús ahí, y que estaba Juan con ellas. En el Evangelio de Juan es lo que dice. Entonces vemos que realmente de todas las personas que siguieron en su vida a Jesús, con tantos milagros y con tanto efusividad que lo siguieron cuando entró a la ciudad de Jerusalén una semana antes, unos días antes, que entraron miles de personas con él gritando, Hosana al Dios, al Hijo de David, realmente casi no quedó nadie. De hecho, de los discípulos solamente Juan está en ese momento. Todos los demás dijeron, patitas, ¿para qué te quiero? Porque pensaban que también a ellos los iban a matar, a crucificar. Entonces solamente Juan está ahí y todos los demás lo abandonaron a Jesús. El título de este pasaje o de esta enseñanza yo le puse, ¿qué saliste a ver? ¿Qué saliste a ver? Porque cuando Jesús estaba haciendo unos milagros y después enseñando unos años antes de este momento, y que le llegan con la noticia de que acaban de matar a Juan el Bautista, Jesús cambia completamente lo que está haciendo y les dice, ¿qué salieron a ver al desierto? Este pasaje está en Mateo 11, 8 y 9. Les dice a todos los que lo están escuchando, les dice, ¿qué salieron a ver al desierto?
Ya mataron a Juan el Bautista, pero cuando lo siguieron ustedes, ¿qué salieron a ver? ¿Salieron a ver a alguien que estaba bien vestido, que tenía vestiduras bonitas? Dice, no, al contrario, era alguien que no tenía, su apariencia era, pues no destacaba por su apariencia Juan el Bautista, sino todo lo contrario, ¿sí? Pero dice, salieron a ver al desierto a un profeta, y Jesús dice, sí, al profeta más grande que ha habido, ¿sí? Es lo que puede decir Jesús de Juan el Bautista después de su muerte. Y ahora que nosotros estamos viendo la muerte de Jesús, yo les pregunto, ¿qué salimos nosotros a ver? Porque en todo lo que hemos leído ahorita, hermanos, hemos visto a varios personajes. Y les puedo decir algo, en esta escena nosotros nos tenemos que identificar con alguno de ellos. ¿Qué salimos a ver? Los judíos salieron a ver cómo moría Jesús ese día. ¿Sí o no? Herodes salió a ver, atendió a Jesús en su casa para ver un show. Pilato, ¿qué salió a ver? Salió a tratar de defender, y a la mera hora sus convicciones se doblaron y fue entregado a la conveniencia. Las mujeres que salieron a ver, salieron a llorar. Realmente no entendían en ese momento qué estaba pasando, estaban llorando nada más de dolor. Había mucha gente del pueblo que estaba saliendo a ver el espectáculo, a los crucificados de esta semana. Pero hubo dos personajes que en la historia vieron algo diferente en Jesús. Uno fue el crucificado, el segundo, que puede decir, reconocer en Jesús al Rey y decirle que si puede estar con él, que si puede darle acceso a su reino. Y Jesús le dice, sí, conmigo estarás en el paraíso. Y el otro es el centurión. Son las únicas dos personas que reaccionan con fe ante Jesús, que salieron a ver algo, pero regresaron o se quedaron completamente convencidos de algo diferente. Entonces yo les pregunto a ustedes, hermanos, hoy que veníamos para acá, ¿qué salimos a ver? Salimos a recordar algo, a recordar la historia de la muerte del hombre que nos salvó. Eso salimos a ver, eso salimos a encontrar. O realmente estamos encontrando en todo esto algo que nos vivifique, algo que nos toque, algo que nos llene. Porque eso solamente la palabra de Dios lo puede hacer. Y aún en el momento más difícil de todo esto, podemos ver algo, que todos los judíos en todo lo que está pasando, tenían que haberse dado cuenta de lo que sucedía, pero no se dieron cuenta, ¿sí? Los judíos tenían más de 1300 años celebrando la Pascua, y en esa Pascua, ¿saben lo que hacían? Un cordero era asesinado, su sangre era derramada, y con la sangre la untaban en los dinteles de la puerta. Literalmente lo que hacían con esa sangre eran cruces con la sangre, ¿sí? En una esquina de la puerta manchaban así, y luego otra vez otra mancha así. Eran cruces de sangre lo que hacían, ¿sí? Al celebrar la Pascua. Y luego a ese ser que le quitaban la vida, literalmente lo que hacían era, no se lo comían hervido, no se lo comían crudo. ¿Saben cómo se lo comían? Lo asaban. Pero ¿saben cómo lo asaban? Le pasaban literalmente un palo de madera por la espalda, de tal forma que quedara estirado así, y luego de abajo hacia arriba, como crucificado ese cordero, y así lo asaban. Y luego la ley decía que ese cordero te lo tenías que comer con hierbas amargas. ¿Por qué no con salsita y con algo rico? No, te tenía que doler, te tenía que saber mal el momento. Literalmente están viendo al cordero siendo sacrificado y tenía que dolerles, ¿sí?
Dice también que al momento que lo mataban y durante se lo comían, no podían romperle los huesos a eso que estaban comiendo. Como con Jesús, no tuvieron que romperle los huesos para que estuviera muerto. Y luego terminaba siendo comido por todos. Jesús les dijo a sus discípulos: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. ¿Sí o no? Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y lo que estamos viendo en esta crucifixión es eso, Jesús entregando toda su vida por nosotros. Amén.